¿Qué tal? Buenas tardes. Este video lo estoy haciendo con varios días de anticipación, buscando que les ayude a prepararse para el examen próximo, primer parcial de álgebra intermedia 1. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto y espero que les sea de utilidad. Ok. Bueno, este resumen contiene los temas que hasta el momento hemos visto y los que veremos esta semana que está iniciando. Empezamos con los números racionales, haciendo una definición de ellos. Recordamos cómo una fracción puede tener fracciones equivalentes y después hablamos de las operaciones fundamentales con los números racionales. En casi todos los grupos, me parece, les mencioné que de ser posible debían verlo como un reto para que, siendo estudiantes que están aspirando a ingresar a la universidad, no tuvieran dificultades con esto, que todavía hay estudiantes que, habiendo ingresado a la universidad, al tecnológico, etc., no saben realizar operaciones, sumas, multiplicaciones con racionales, y es importante que lo dominen. También vimos algunos problemas con números racionales, y la última parte que comenzamos a ver esta semana, o la semana pasada quiero decir, hablamos de expresiones algebraicas, los conceptos básicos, y después revisamos la suma y resta, continuando con las leyes de exponentes para llegar finalmente a la multiplicación y a los productos notables, que serían la última parte de este primer bloque. Muy bien. En cuanto a el primer tema que vimos, que son los números racionales, mencionamos que generalmente se representan por la letra Q con una línea en el medio, lo cual proviene de la palabra cociente escrita en inglés. Y como cociente, pues entenderemos esto, la división de dos números enteros. A y B son enteros. Esto es lo que conocemos como un número racional, que ustedes conocieron en el pasado como fracciones o quebrados. El número que está arriba recibe un nombre, que es el numerador. El número que está abajo se le llama comúnmente denominador. En algún momento dijimos que si había que darle importancia o más importancia a uno de los dos, pues el más importante es el de abajo, porque nos dice en cuántas partes está dividido el entero. Y el numerador nos dice de esas partes en las que se divide el entero cuántas nos interesan. Por otro lado, también hay que entender que cuando hablamos de números racionales, el número racional, un tercio, o dos tercios, o cuatro quintos, son números con los que se puede trabajar sin necesidad de tener que convertirlos a un número decimal. Eso es algo que noté en algunos de ustedes, que generalmente lo convertían a decimal, pero no es necesario, se puede trabajar con ellos escribiéndolos como un racional, y algunas personas dicen que escribirlo así es mucho más exacto que transformarlo en decimal. Después hablamos de las fracciones equivalentes. Si tenemos la fracción en un medio, una fracción equivalente la podemos obtener cuando se multiplica tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad.
Entonces, si tenemos un medio y lo multiplicamos por 2 el denominador, por 2 el numerador, obtenemos 2 cuartos. Si numerador y denominador los multiplicamos por 5, obtenemos 5 décimos. Eso significa, por lo tanto, que la fracción 5 décimos, la fracción 2 cuartos y la fracción 1 medio son equivalentes, porque al multiplicar esta fracción por 2 obtenemos esta, al multiplicarla por 5 obtenemos esta, o también al revés. Si a esta fracción numerador y denominador los dividimos por 5, se obtiene un medio. Si esta fracción, ambos elementos, ambos componentes los dividimos por 2, obtenemos un medio. Hablar de fracciones equivalentes es muy importante porque puede servirle para dos cuestiones trascendentes. En primer lugar, nos ayudan a poder cubrir la condición necesaria para sumar o restar fracciones. Si yo tengo dos fracciones con diferente denominador, puedo buscar las fracciones equivalentes, tales que tengan el mismo denominador, y entonces poder sumar. Y la otra razón por la cual es importante obtener fracciones equivalentes es que si yo llego al resultado de una operación, una multiplicación, una división o una suma, en ocasiones el resultado se tiene que simplificar. Si por ejemplo hubiéramos obtenido 5 décimos, esta fracción se puede reducir a un medio, y estas dos fracciones pues son equivalentes. Entonces es importante poder conocerlas y poder obtenerlas. Bien, entonces a continuación empezamos a revisar las operaciones, y la primera de ellas fue la multiplicación. Empezamos con ella porque era la más sencilla, y simplemente dijimos que si yo tengo la fracción a sobre b y la multiplico por la fracción c sobre d, entonces el resultado es el producto de los numeradores dividido entre el producto de los denominadores. Entonces, como un ejemplo, si yo tengo la fracción 5 tercios y la multiplico por la fracción 7 décimos, obtenemos la fracción 35 sobre 30. Sin embargo, podemos observar que ambos números obtenidos son divisibles por 5. 35 entre 5 nos da 7 y 30 entre 5 nos da 6. En la clase les había mencionado que estos números, en este caso no son demasiado grandes, pero a veces obtenemos números grandes, y eso se puede obtener si observamos que de los números que voy a multiplicar veo que alguno de ellos tenga un factor que se encuentra, si este número está abajo, un factor igual que se encuentre arriba, o viceversa. Entonces, si yo dejo indicado el producto 5 por 7 en la parte de abajo, el 10 tiene un factor 5 que se puede escribir como 5 por 2. Ese 5 por 2 es el 10. Entonces observen ustedes que como tengo un factor 5 arriba y abajo, estos se cancelan, y por lo tanto el resultado tendría que ser 7, que es el único que quedó arriba, y 3 por 2, 6. Entonces puedo tomar como camino esto, y nunca voy a obtener el 35 y el 30. Llego directamente a la simplificación encontrando factores iguales. Entonces este puede ser una alternativa para no tener que usar la calculadora o no tener que lidiar con números grandes, sobre todo si estoy en una evaluación, en algún examen donde no use calculadora. Esto puede ser muy útil.